Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos cubriendo el libro de Éxodo, no de Génesis. Uy, ya me estaba por volver atrás. No, estamos en el libro de Éxodo. Recuerden que ahora estamos cubriendo, en esta semana nos corresponde Éxodo capítulo 10 del verso 1 a Éxodo capítulo 13 verso 16. Es una porción bastante interesante. Es una versión bastante interesante, una porción en donde se están cubriendo distintos temas, en donde comienza la porción hablando de las tres últimas plagas que van a dar el comienzo del éxodo de Israel de Egipto. Después empieza con los reglamentos y empieza a hablarnos sobre Pesaj y termina en el capítulo 13 con el primogénito, con la redención del primogénito. No nos vamos a enfocar en toda la porción, vamos a enfocarnos en una parte, vamos a tomar la parte que habla sobre Pesaj. En el ciclo pasado ya cubrimos a profundidad este tema. Hoy quiero hacer un pequeño recordatorio de qué es Pesaj. ¿Por qué es tan importante Pesaj para nosotros como creyentes en el Mesías Yeshua? En el siglo pasado cubrimos algo sobre Pesaj, pero principalmente nos enfocamos en los datos técnicos, en aquellos mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno había dado sobre el Pesaj, en donde pudimos aprender mucho sobre el contexto y principalmente lo que el Eterno espera de nosotros que hagamos en este tiempo señalado, que es el Pesaj, parte de la festividad de panes sin levadura. Entonces, los invito a que vayan y vean el estudio del primer Pesaj, de la primera Pascua, que está disponible en el canal de YouTube La Biblia en su contexto. Les voy a dejar el enlace aquí abajo para que lo vean y complementen este estudio. Esta porción, este ciclo va a ser un complemento de lo que ya cubrimos el ciclo pasado. Así que vamos a comenzar con la lectura y quiero invitar a la familia Pelog a que podamos leer juntos. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. No vamos a empezar con la porción, sino que vamos a cubrir la porción o la parte que nos corresponde de lo que es los escritos del primer siglo. Así que vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del verso 17 al verso 26. Y quiero invitar a la familia Pelog que lo puedan leer. Amén. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Alba. Wow, familia. Esto es interesante. Vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar, como les dije, de los escritos del primer siglo. Aquí es Paulo escribiendo una carta de exhortación, podríamos decirlo. Más que de exhortación, es una corrección a la iglesia de los Corintios. Y esto es bien interesante porque nos va a marcar el por qué es importante para nosotros el Pesaj y qué consideraciones tenemos que tener nosotros con respecto a la Pascua. ¿Por qué? Porque la verdad que cuando empezamos a analizar el contexto y lo determinamos en el siglo pasado, fue de que el Pesaj o la Pascua no es lo que nosotros creíamos.
no es lo que nos enseñó el sistema, sino que es muy importante para Israel, para ti, para mí, más aún siendo nosotros creyentes en el Mesías Yeshua. Y aquí vemos a Pablo escribiendo una carta de exhortación a los Corintios, en donde hay un conflicto, hay un problema dentro de la congregación, y que si analizamos el contexto de la carta de Corintios, tiene que ver con el sincretismo de los corintios, de la comunidad de creyentes en el Mesías, de Corintios, con el culto imperial. En donde hay un sincretismo, hay cosas que están sucediendo dentro de la congregación. Y justamente el contexto de Corintios tenemos que tener en cuenta lo que es Pesaj, la Pascua. Porque Pablo está citando en los versos 23 al verso 26, está citando las palabras de Yeshua cuando él tiene la última cena. Vamos a profundizar un poquito más adelante, pero nos está marcando el contexto. Y cuando está hablando de la cena del Señor, aquí Pablo está hablando de la cena de Pesaj. Y vemos que hay un conflicto dentro de la comunidad, en donde los está exhortando, de alguna forma le está llamando la atención, porque por lo que podemos ver están haciendo conforme a su corazón. Unos vienen con la intención de comer, beber, pero no tienen la intención correcta de lo que es Pesaj. Y por eso él está exhortándolos con las palabras que Yeshua dijo y el por qué el pueblo, por qué la comunidad de corintios, en este caso de creyentes en el Mesías Yeshua, ellos están celebrando Pesaj. Pero hay algo bien interesante que aquí está sucediendo, porque en esta exhortación hay algo que los corintios no saben, o mejor dicho, saben, pero no lo tienen en cuenta. El significado de lo que es la Pascua, qué es lo que representa, qué es Pascua, qué es Pesaj, qué es, por qué es tan importante para nosotros. Y por eso, para poder entender esto y marcar estos precedentes y entender qué es lo que está haciendo Pablo al exhortar a los corintios y cuál es la esencia del mensaje. Porque recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Hay un contexto, hay algo que ellos están teniendo en cuenta, familia. Miren, aquí hay algo que está sucediendo en la comunidad. Entonces es algo que vamos a profundizar un poco más. Entonces ahora sí, teniendo estos versículos como base, vamos a ir a la parte de la porción que habla de Pesaj. Vamos a ir al capítulo 12 de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, en donde vamos a estar hablando sobre el Pesaj, familia. Vamos a ir acá al capítulo 12. Quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos que pueda leer del verso 1 al verso 9. Shalom Alejem a todos. Claro que sí, pastor. Éxodo 12, 1 a 9. Y bueno, voy a usar la Reina Valera. Amén, mi hermana. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Misraim, diciendo, este mes será principio de meses, pero ustedes serán, pero para ustedes será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas y lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias
por compartirnos la lectura. Miren qué interesante. Lo que está citando Pablo, no Pedro, Pablo está citando, es el Pesaj. Y para entender Pesaj y por qué la comunidad lo está guardando y por qué Yeshua dijo lo que dijo, necesitamos volver al principio, necesitamos volver al Éxodo, al primer Pesaj, a la primera Pascua. Y ahora es bien interesante ver que en este tiempo de la Pascua, del Pesaj, hay algo que está aconteciendo aquí, que es que ellos tienen que sacrificar, dice, matar un cordero. Ahora la pregunta es, ¿qué es Pesaj? ¿Es una ofrenda o qué es? Familia, Pesaj no es una ofrenda, es una cena dentro de una fiesta. La fiesta es la fiesta de panes sin levadura. Recuerden que Deuteronomio 16:16 nos menciona cuáles son las tres fiestas del calendario que comienzan en el mes de Aviv y terminan en el mes de Tibri. Es podemos decir, el calendario de las festividades comienza con el Pesaj, pero es una cena, es un tiempo dentro de la fiesta. Y esto es bien interesante porque no podemos considerar el Pesaj como una ofrenda. Tanto si nosotros conocemos el funcionamiento del templo, el cordero de Pesaj se podía decir, se manipulaba la sangre fuera del horario de lo que es el servicio continuo del templo. Después de la ofrenda continua de la tarde, se podían hacer, podemos decir, vamos a decir, el sacrificio o la matanza del cordero para consumirlo en Pesaj. Y obviamente tiene una similitud con lo que es la ofrenda de paz, con las ofrendas de Shelamim, pero en sí no es una ofrenda. Es como parte de un tiempo señalado dentro de una fiesta. Y algo que a mí me llama mucho la atención y quiero compartirles algunos comentarios con respecto, por ejemplo, el verso 3, que dice, hablaba a toda la congregación de Israel y diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Eterno pide un cordero? No sé si se habrán preguntado eso, familia. ¿Por qué pide un cordero y hace todo este ritual que se hace por única vez en la tierra de Egipto de tomar la sangre y pintar los dinteles? ¿Algunas veces se han preguntado por qué un cordero? Esto es bien interesante. Miren, les voy a compartir un comentario que tengo aquí en mi Biblia. Es la Biblia tras las huellas del Mesías, de Kep Thompson. Es un comentario bien interesante con respecto al cordero, porque tengamos en mente que antes del Pesaj, antes de las instrucciones de la Pascua, ¿qué está sucediendo? Las plagas. Y sabemos que las plagas fueron una confrontación directa a las deidades de Egipto, a las creencias de Egipto, a la cosmovisión de Egipto. Entonces miren el comentario que hace Kep Dobson con respecto al por qué un cordero. Y miren lo que dice. El acto de llevar a cabo una práctica de sacrificio detestable dentro de las fronteras de Egipto ya constituía una ruptura del yugo egipcio. Wow, familia, no sé si habremos considerado eso. ¿Por qué el Eterno permite y le pide que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, sacrifiquen un cordero y utilicen la sangre? Y es interesante ver esto porque está marcando la ruptura. ¿Y por qué viene esta ruptura? Porque recuerden que el faraón endureció su corazón. El faraón no quiso enviar al pueblo cuando el Eterno dijo, envía a mi pueblo a que me adoren. Y el faraón no lo quiso hacer, fue bastante terquito, bastante duro. Entonces, la última plaga, ¿cuál es? La del primogénito. Va a ser la que va a marcar la salida de Egipto de Israel. Y dentro de esa plaga, podemos decir, dentro de ese acontecimiento, aparecen las instrucciones de la Pascua. O sea que nos está dando a entender que la Pascua viene a ser parte de el plan que el Eterno tiene para liberar a su pueblo. Y es interesante ver porque la última plaga va a marcar también esta ruptura en donde el faraón va a decir, ¿saben qué, Israel? Váyanse, con todo lo que tiene, váyanse. Vayan a adorar a su Dios en medio del caos, en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces,
queda este precedente asentado por este sacrificio, porque obviamente los egipcios adoraban a los corderos, eran como parte de su culto, por eso no los mataban, y esto era una afrenta a los egipcios, y esto marcaba una separación, una ruptura entre Faraón y el pueblo de Israel. Es cierto, en cierto sentido, estaban sacrificando los dioses de esa nación que se representaban en forma de animal. O sea, miren lo que representa la muerte del cordero en Pascua, perdón, en Egipto. Miren lo que representa, algo que tenemos que tener en cuenta, porque nunca nos preguntaban por qué un cordero, por qué un animal dentro de del territorio de Egipto. Porque cuando vemos en las plagas, Moisés dice que cómo vamos a matar animales delante de ustedes, porque esto es aborrecible para los egipcios. Pero resulta que el acto para sacar al pueblo de Egipto tiene que ser algo que marque una diferencia, una ruptura entre Egipto, que representa ¿qué? La opresión, representa el caos, representa el pecado, representa una opresión en que el pueblo llegó a un sincretismo que solamente cuando estuvieron en una angustia verdadera clamaron al Dios de sus padres. Se quiere decir que esta generación solamente de oídos había conocido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, teniendo esto en cuenta, familia, miren, es interesante porque esto nos está marcando el porqué del Pesaj. ¿Por qué es importante el Pesaj? Porque el Pesaj viene a marcar un antes y un después en la vida de un israelita. En la vida del pueblo marca un antes y un después. Una ruptura en donde dejan atrás la opresión, la esclavitud, para entrar a una tierra prometida. A la tierra prometida que el Eterno le juró y pactó con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y lo convierte en un estatuto perpetuo para Jacob. A partir de este momento, familia. Entonces ahora ya respondimos una pregunta. ¿Por qué un cordero? Pero es interesante ver también el verso número 6. Vamos al verso número 6, familia. Vamos a ir al verso 6, en donde el verso 6 dice lo siguiente. El verso 6 dice, y guardaréis esta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ok, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Wow, acá está diciendo ahora una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? De inmolar este cordero toda la comunidad al mismo tiempo, antes de la salida de Egipto, y está dando un tiempo. Dice entre las 2 tardes. Flavio Josefo hace un comentario con esto, en donde indica que la matanza en el templo tenía lugar entre las 3 y las 5 de la tarde. O sea, que era entre el cierre de la ofrenda tamid, de la ofrenda continua, o sea, que digamos, la matanza del Pesaj, del corderito de Pesaj, era fuera de lo que es el servicio del templo. No está dentro del servicio de las ofrendas. Recuerden que entre el tamid de la mañana, la ofrenda continua de la mañana y de la tarde, en el medio están todas las ofrendas adicionales, ya sea de un tiempo festivo, ya sea de un Shabbat, o ya sean las ofrendas que traía el pueblo en agradecimiento o por purificación. Se hacían entre el cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Pero el Pesaj tiene la particularidad que es después del cordero de la tarde, o sea que es entre las 3 de la tarde y antes de la caída del sol. Por eso dice entre las 2 tardes. Y esa es la interpretación que le da, por ejemplo, Flavio Josefo, tomando en cuenta el servicio del templo. Miren qué interesante y por qué es importante que le dediquemos tiempo al servicio del templo. El Eterno nos permita poder cubrir el Pesaj paso a paso como se hacía en el templo más adelante, porque vamos a volver a hablar de Pesaj más adelante. Pero es interesante ver ahora estos pequeños comentarios que nos están dando una idea de qué es Pesaj. No es una ofrenda, sino que es algo que va a marcar una ruptura, una diferencia entre las naciones, en este caso Egipto, y el pueblo de Israel. Es un acontecimiento que aparte de
estar la muerte del primogénito, también está este acontecimiento de la muerte de este corderito. Este corderito que va a traer la libertad al pueblo, va a ser la señal de la libertad, de la salvación que el Eterno provee a su pueblo. Esto es bien interesante, familia. Vamos a leer el verso 8. Vamos a rever el verso 8 que dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas la comerán. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hierbas amargas? ¿Por qué está hablando el Eterno de hierbas amargas? ¿Por qué dentro de la ceremonia de Pesach se incluyen las hierbas amargas? Miren, en la Mishnah, cuando leemos el tratado Pesajim, el tratado del Pesach, dice que las hierbas amargas simbolizan lo que es, podemos decir, la esclavitud en Egipto, el dolor, la aflicción, la amargura. Obviamente que hay 5 especies de vegetales amargos que menciona, pero la verdad que cuando uno come una hierba amarga, aquí en Argentina es muy común consumir algo que se llama rúcula o la chicoria, más si es de estado silvestre. Son muy parecidas a la lechuga, podríamos decirlo para los que están afuera que nos ven los videos después. Son muy parecidos a la lechuga, pero tienen un sabor bastante amargo. Y aún más, dependiendo del corte del vegetal, si es el primer corte, el segundo, tercero, quinto corte, mientras más corte tiene la planta, más amarga se pone. Se imagínense comer algo amargo y le está diciendo el Eterno, hoy es el día que ustedes van a salir de Egipto. Hoy es el día que el Eterno va a enviar una plaga, una mortandad. No podemos decir plaga, sino una mortandad de donde morirán los primogénitos del hombre hasta de las bestias. Y en este ustedes se van a regocijar, porque vamos a ver que después más adelante dice que esto va a ser para ustedes una celebración. O sea, se tienen que regocijar, pero a la vez tienen que comer el cordero, pintar los dinteles de su casa y acompañarlos con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y el hecho de acompañarlos con hierbas amargas tiene que ver con el hecho de recordar la aflicción, la amargura de la esclavitud. ¡Wow! Esto es algo bien interesante. Entonces estamos viendo que Pesach, ¿qué es? No es una fiesta, sino que tiene que ver con un memorial, un recordatorio dentro de una festividad. ¿Cuál es la festividad? Miren, vamos a leer Éxodo capítulo 12, del verso 12 al 17, y quiero invitar a la familia Gómez para que continúen con la lectura. Vamos a leer del verso 12 al verso 17. Éxodo 12 al 17. Pues Ujú. yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así que los hombres como las bestias, y los ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo soy Yahweh, y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no hará en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto, y en este día os será en memoria a las celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarás. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ella, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. ¿No? Verso Y 17, mi guardéis, hermano. no, hay uno más falta. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué
huestes de la tierra de Egipto. Por lo tanto, guardaréis este mandamiento en nuestras generaciones por costumbre perpetua. Amén. Gracias, mi hermana. Wow, miren familia, qué interesante. Aquí tenemos un poco más de información. Si seguimos leyendo y considerando el contexto del capítulo, ni siquiera estamos hablando del contexto cultural, sino el contexto del capítulo, nos está hablando que en sí la fiesta es la fiesta de panes sin levadura. Pero dentro de la fiesta de panes sin levadura se encuentra la primera cena al caer el sol, el inicio del primer día de panes sin levaduras, que es la Pascua, el Pesaj. Y es interesante porque dice que lo guardaréis como mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahora entendemos por qué Pablo, hablándole a los corintios, está hablando de Pesaj. Porque es una costumbre para Israel, tanto dentro como fuera de Israel, guardar este tiempo, observar este mandamiento como un memorial, dice, de la salida de Egipto. Dice en el verso 14, dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai. O sea, el Pesaj y panes sin levaduras tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? De acuerdo a lo que nos menciona el verso 14, es un memorial, es recordar lo que el Eterno hizo por nosotros al sacarnos de Egipto. Y también tiene que ser una celebración. Pero hay algo que a mí me llama la atención, es el verso 13. El verso 13 dice, la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice el Eterno, y pasaré de vosotros, y no daré en vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver la sangre? ¿Por qué la sangre tiene que ser puesta en los dinteles? ¿Por qué, dice el Eterno, cuando yo vea la sangre de ese cordero, yo pasaré de vosotros? La muerte no los afectará. ¿Qué representa la sangre? Es una pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué en las ofrendas hay sangre también? Y muy bien, hermana, acá nuestra hermana Rosario dice, en el templo también había sangre. ¿Por qué? Miren familia, en el contexto bíblico, hebraico de las escrituras, considerando el funcionamiento del templo, la sangre está relacionado con vida, traer vida. Ahora entendemos por qué el Eterno dice, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros y no vendrá la plaga de mortandad que enviará a la tierra de Egipto. Porque la sangre representa vida. Ahora, no solo representa vida, sino que también tiene que ver con convenio. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí el Eterno está rectificando el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que Abraham, cuando recibe la promesa de que va a ser su descendencia multiplicada y que las naciones serán benditas por su nombre, por su descendencia, también él recibe la promesa de que el Eterno, a futuro, librará a su descendencia de la esclavitud. O sea que lo que está haciendo aquí el Eterno es rectificando el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y con Jacob. Rectificando este pacto en donde ahora hay sangre de por medio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un convenio, esto es algo legal que está sucediendo en el antiguo Medio Oriente, y esto es algo que tenemos que estudiar, familia, lo que son los convenios en el antiguo Medio Oriente, porque muchos convenios se cerraban con sangre, con un pacto de sangre. Ahora lo interesante es que dice el Eterno que lo pongan en vuestros dinteles, en las puertas, dice que había que poner esta sangre, para que el Eterno cuando pase vea esa sangre y sepa que esa casa está en convenio y la muerte que envía a Egipto no afecta a esa casa. Es más, vemos que esto también fue de alguna forma no solo para Israel, sino que para muchos de Egipto que habían creído en el Dios de Moisés, en el Dios que predicaba Moisés, y vieron las señales que hizo. Recuerden que ya con el granizo muchos prestaron atención a lo que dijo Moisés e hicieron conforme a lo de Moisés. Entonces vemos cómo empieza a surgir una multitud mixta
que se va a unir al pueblo de Israel. Por eso ahora sabemos que cuando salen de Egipto, no salen solos, sino que salen acompañados con una multitud mixta de egipcios, de esclavos de otras naciones, pero que habían creído en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces acá dice que todo aquel que escuchó esto tenía que sacrificar el cordero, marcar lo que son los dinteles de su casa, y esto tiene un porqué, y esto se llama convenio del umbral. Es un convenio que se hacía en el antiguo Medio Oriente, en donde en este caso la deidad ve esta señal y reconoce que esa casa adora a esta deidad que está enviando el juicio a Egipto, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios todopoderoso, el único Dios soberano. Entonces, el convenio de umbral tiene esta particularidad, que cuando está en las puertas, la persona que entra a esa casa, sin decir nada, está aceptando las condiciones del Dios que se adora en esa casa. Ahora entendemos por qué el Eterno les pide que marquen los portones de su casa, porque también tenemos que saber que Israel en Egipto se habían sincretizado y también por ser esclavos ellos estaban obligados a adorar a los dioses de Egipto. Y había una costumbre que en las casas de los esclavos tenían que marcar sus umbrales con la deidad de turno en Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no tenían libertad absoluta. Esto significa que sus patrones, podríamos decirlo, o la persona que los oprimía, que los tenía en esclavitud, adoraba a esos dioses. Entonces es bien interesante ver esto y es una dinámica bien, bien buena esto, porque el Eterno, ¿qué está haciendo con la sangre? Cubriendo la idolatría, un pecado, para traer salvación a ese hogar. Recuerden que salvación tiene que ver no con algo, más que nada es algo que está relacionado en la Biblia con habitar en seguridad, habitar en libertad, habitar toda la comunidad junto. Y cuando digo comunidad estoy hablando de las 12 tribus de Israel. Tiene que ver con todo esto de lo que es habitar en seguridad. Y la salvación en la Biblia está referido a algo comunal, no es personal. Que somos parte, sí, por misericordia de Dios y por los méritos de Yeshua, somos parte de esa salvación. Pero es el todo, Israel como un todo, eso se considera salvación. Entonces, ahora entendemos por qué dice el Eterno que toda la congregación tenía que inmolar el cordero y pintar los marcos de su casa. Y el Eterno dice, yo cuando vea esa puerta marcada pasaré por de ustedes y no traeré esta plaga de mortandad a sus hogares. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa la sangre? La sangre vemos que tiene un contexto de vida, de traer vida, pero no solo de traer vida, sino que también se convierte en un justificante, en la justificación. Es algo legal, un término de jurisdicción, de justicia, en donde ahora por la sangre del cordero, y esto tiene que ver porque Yeshua dice lo que dice en Lucas, hacer esto en memoria de mí, porque la sangre tiene el concepto de traer vida, pero también tiene el concepto de justificar, de ser esa señal que marca la casa de los israelitas, de aquellos que creyeron en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos sean librados de la muerte y puedan salir en un éxodo hacia la salvación prometida a Abraham, que es la tierra prometida. O sea que la sangre es igual a justificación y justificación es igual a salvación. O sea, miren esta dinámica y ahora entendemos por qué Yeshua él dice hacer esto en memoria de mí. Recuerden que Yeshua él dio su sangre, dio su vida por nosotros para traer ¿qué? Liberación de la muerte. ¿De la qué muerte, familia? ¿De la muerte física o de qué muerte? A ver, familia, lo que están en internet, igual acá, ¿de qué muerte? La muerte del arma. Acá dice nuestra hermana, la muerte eterna, exactamente. La muerte eterna, la muerte que nos condenaba a un Egipto permanente. Ahora entendemos qué representa la sangre. Y obviamente es una sombra profética del rol y función de nuestro Mesías Yeshua. Ahora vemos que dice
que el Pesaj ahora vemos que está tomando una cuestión legal, es un recordatorio, un memorial dentro de una fiesta, nos recuerda la angustia, la amargura de estar en esclavitud, y esto lo va dando algunos, podemos decir, ver los detalles de la mesa de Pesaj, tienen un porqué, tienen un significado, y estamos viendo que las hierbas amargas representan la amargura. Ahora sí es interesante teniendo todo esto en cuenta cuando leemos el verso 14, que dice, esto será un día de memoria y también de celebración. Wow, familia. Esto a mí me impactó mucho. Y esto algo comentó hoy el pastor Walter en la enseñanza de hoy sobre esto de la celebración. Y ahí donde a mí me llamó la atención porque no había caído en esto. ¿Cuál era la situación de Israel en este momento? Era una situación de oscuridad, de tiniebla, estaban en opresión. Egipto estaba en tinieblas. Había muerte. Pero en medio del caos, el Eterno les dice, esto va a ser un tiempo de celebración para ustedes. Un recordatorio de la amargura. Vamos a ver cuando habla de panes, está hablando de la aflicción. El pan sin levadura representa la aflicción, la opresión de Egipto, pero también significa libertad y salvación. O sea, vemos cómo el Eterno le enseña a lidiar a Israel con algo negativo, podríamos decirlo, y transformarlo en algo que trae un recuerdo bueno de salvación y de libertad. El mirar hacia atrás muchas veces no tiene que ser el de entristecernos o de amargarnos porque, uy, lo que hice. No, tenemos que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Es algo que hacen muchos nuestros hermanos mayores. Ellos no ven el vaso medio vacío, ellos lo ven medio lleno. Entonces dicen, Baruch Hashem, porque de ahí me sacó el Señor. Por eso el Eterno le dice, esto será una celebración para ustedes. Van a ver hacia atrás, van a recordar en el bocado de las hierbas amargas, van a recordar la amargura de Egipto. Con el pan sin levadura, van a recordar la aflicción que pasaron, el hambre y la aflicción que pasaron de la opresión de Egipto. Pero cuando coman el cordero, va a representar la libertad que el Eterno envió para ustedes en ese día. O sea que vemos como el Eterno le enseña a madurar al pueblo y entender que muchas veces las cosas pasadas van a servir como el combustible para continuar adelante y convertirlas en cosas positivas. Convertirlo en un recuerdo positivo de donde decir, Baruch Hashem, gracias por sacarme de Egipto. Una celebración, hacer una celebración, gracias amor, hacer una celebración. Celebrar de que, ok, sí, recuerdo la amargura. Imagínense poniéndose un racimo, no un racimo, sino un bollito de achicori, de una hierba bien amarga, de un rabanito. Morder eso y, ay Señor, recuerdo la angustia de Egipto. Pero abrir mis ojos y decir, Baruch Hashem, porque hoy soy libre. Hoy soy libre por ese cordero que hizo que el Eterno, la muerte, pasara por alto mi hogar. ¡Wow, familia! Es increíble. Entonces, ahora, ¿cuál es el recordatorio? Entonces, ¿cómo podríamos resumir qué es Pesaj? Es un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? De la libertad. Pero miren lo que dice Éxodo capítulo 20. Vamos a ir al capítulo 20, nos vamos a adelantar unas porciones más y vamos al verso 2. Miren lo que dice Éxodo 2. Dice, yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Pesaj es un recordatorio de Israel, para Israel, para mí, para vos, para todos los que estamos aquí unidos en este estudio. Es un recordatorio de que Adonai, Él es Adonai. Dice, yo soy Elohim, yo soy Adonai, que te saca de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. Yo soy tu Dios. No hay otro Dios, familia. No podemos tener una mente dividida. Hay un solo Dios. Y Él dice, yo soy.
Cuando recuerden lo que aprendimos en la clase pasada, el término yo soy es un término de autoridad. Yo soy el único Dios. Y eso es el Pesaj, familia, un recordatorio. Obviamente vamos a recordar la angustia, la opresión de Egipto. Pero al recordarnos eso, vamos a recordar de quién es Dios. Y es interesante porque los seres humanos somos olvidadizos. Muchas veces el Eterno nos libra del caos, de las tinieblas, de la amargura, de la tristeza, de la depresión, pero fácil nos olvidamos del lugar de donde Él nos sacó y de que fue Él que nos sacó y no fuimos nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que fue Él. Y esa es la esencia del Pesaj, esa es la esencia de la Pascua. Es el recordar de quién es Elohim, de quién es Dios. Y por eso es importante para Israel y aún más para nosotros, los creyentes en Yeshua. Y eso es lo que está haciendo el recordatorio Pablo a los corintios, en donde vemos que los corintios habían tomado el Pesaj como algo muy liviano, algo como que, bueno, es tiempo de comer, beber, de celebrar, pero se habían olvidado de la parte de recordar de dónde nos sacó el Eterno, de dónde lo sacó a esos que estaban en Corintios. Y miren, familia, la comunidad de Corintios no eran solamente judíos. Los corintios estaban esclavos, habían personas del Senado, habían romanos, habían griegos, habían extranjeros de todas las naciones. Entonces, miren el significado, por qué Pablo los exhorta y les cita las palabras de Yeshua. Porque para nosotros, los creyentes en Yeshua, no es solamente recordar la salida de Egipto, sino que es recordar a Yeshua. Miren lo que dice, vamos a leer Lucas, vamos a ir a Lucas, capítulo 22, y me gustaría que Alba pueda leerlo, o alguien de la familia Pelo pueda leer Lucas. Aquí está, Corintios, Lucas, aquí arribita. Lucas capítulo 22, del versículo 14 al 20. ¿Puede ser, Alba? Sí. Desde el 14 hasta... El 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Alba. Wow, familia, miren lo que está diciendo Yeshua. Ahora entendemos por qué Pablo está exhortando a los corintios, diciéndoles: recuerden las palabras del Mesías. Lo que el Mesías dijo cuando levantó la copa y dice: hacer en memoria en mí esto. Yeshua no está hablando de una cena cualquiera, está hablando del Pesaj. Ahora bien, hay un tema ahí que puede ser antes, un día antes. Es muy probable que sea un día antes por la cantidad de corderos que se manipulaban para el día de Pesaj. Es algo que Joseph Good, el maestro de nuestro hermano Rico, está estudiando y están validando esto, pero es muy posible, porque Flavio Josefo nos menciona que hubieron 250.000 corderos en un año. Imagínense que hay que procesar 250.000 corderos en un día entre las 3 y 6 de la tarde. Es imposible. Entonces es muy posible que en ese momento, en el primer siglo, el Sanedrín
diera la autorización de que se pudiera hacer 1 o 2 días antes empezar a presentar el cordero para que el último día no todos se agolpen y no se cumpla con el precepto, porque todos tenían, recuerden, Pesaj está dentro de panes sin levaduras. ¿Y cuál es el mandato de panes sin levaduras? Que todo varón, muy bien hermana, debe presentarse delante del Eterno y no con las manos vacías. O sea, tiene que subir a Jerusalén, todo el mundo tiene que subir a Jerusalén. Entonces imagínense que todo el mundo tiene que comer su cordero de Pesaj la noche del 14. Era una locura. Entonces podemos entender que quizás un día antes el Sanedrín, por una cuestión logística, permitió esto. Una cuestión logística, pero dice una Pascua. Dice la Pascua Yeshua. Ahora, esto, ¿saben qué familia? Eleva la vara. Lo que está diciendo en simples palabras Pablo a los Corintios es que como nosotros somos creyentes de Yeshua, no solo tenemos que considerar lo que representa para Israel el éxodo de Egipto, la Pascua, sino que también Yeshua elevó la vara. Porque dice, esto es memoria de mí. El pan es memoria de mi carne. El vino es memoria de mi sangre. Obviamente no quiere decir que esto es literal, está usando una metáfora para dar a entender un punto. ¿Y cuál es el punto? Yeshua está conectando la libertad de Egipto, de Israel, con la libertad de la muerte eterna, familia. Entonces, ahora el Pesaj, miren al nivel alto que lleva para nosotros. El significado es elevado aún más para nosotros, porque nuestros ojos han sido abiertos al Mesías Yeshua. Y esto es válido porque, ¿qué está haciendo Pablo? Exhortando a que la comunidad lo haga de una forma digna, decente, y que lo haga con la reverencia, con el corazón meditando en lo que realmente significa Pesaj. Y vemos que la comunidad de Corintios se había olvidado de eso. Porque para ellos era ir, comer, llenarse, listo, me fui. Los exhorta diciendo, hey, espérense para comer. ¿Por qué no comen en su casa y después vienen? Porque Pesaj no es comer, sino que es una ceremonia de recordatorio. Es un ritual que se guardará año tras año. Y por eso vemos como Yeshua lo guarda, como Pablo lo está guardando 20, 30 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces, ahora vemos que el Pesaj para nosotros como creyentes en el Mesías tiene un significado mucho más importante. No es que sea más importante, sino que es una sumatoria de cosas. Es recordar de dónde nos sacó el Eterno, recordar de que hay un solo Dios. Como dice en Éxodo capítulo 20, yo soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. No solo eso, no es solo recordar de que el Eterno, Él es nuestro Dios, que Él nos saca de esa situación, de que Él está en control de todas las situaciones, sino que también nos recuerda de que Él envió a su propio Hijo para traernos la libertad de la muerte eterna y darnos una esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. Miren lo que tiene que representar para nosotros Pesaj. Lo que tiene que representar cuando yo participo del Pesaj. Entonces, al considerar lo que hemos visto hoy, más considerando el estudio que hicimos de los mandamientos, de los requisitos, de el paso a paso del Pesaj, que lo cubrimos el ciclo pasado, podemos entender lo que Pablo está enseñando cuando le dice a los corintios lo siguiente, familia. Vamos a ir a Primera de Corintios y vamos a volver al capítulo 6 y vamos a leer los versos 27 al 33. Perdón, 11. 11 del 23 al 27. Y quiero que mi hermana, si puede ser, mi hermana Verónica Ríos, lo puedas leer. Sí, amada. Es Primera de Corintios, ya no fue 6, ¿verdad? No, es 11. Corintios 11, Mira, aquí, ajá. 27 al 33.
Perfecto. 27. Ay, no se me fue. Lo anoto porque si no. Listo. 27 al 33. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando nos reunís a comer, esparaos unos a otros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Ahora, miren, teniendo el contexto de lo que es Pesaj, de lo que representa para Israel el Pesaj, más lo que representa para nosotros el Pesaj como creyentes en Yeshua, la Pascua, ahora entendemos esta exhortación final que hace Pablo a los Corintios, en donde les dice, no participen de la copa y del pan de forma indigna. Espérense para comer. Dice, examinémonos a nosotros mismos. ¿Pero por qué está diciendo esto Pablo? No lo está diciendo por un golpe de genio, sino que él tiene en su mente y la audiencia original está entendiendo de que el significado de Pesaj para nosotros es un poco más elevado. Porque no solo es la libertad de Egipto, de donde nos sacó el Señor, sino que también recordarnos lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Adonai hizo por nosotros para librarnos de Egipto. Y recuerden, nuestro Egipto no era esclavitud literal a Egipto, como fue para Israel, sino que muchas veces nuestro Egipto era nuestra forma de vivir. Era de donde, si miramos hacia atrás en Pesaj, miramos hacia atrás, vemos de dónde nos sacó el Señor. Del caos que había en nuestras vidas. Entonces, por eso dice Pablo, examínense a cada uno de ustedes mismos. No nos reunimos por comer, sino que espérense unos a otros. Porque dice que es un recordatorio comunal. Que todos, en ese momento, cada uno recordará de dónde nos sacó el Señor. Y la exhortación es de que hay que hacerlo con la motivación correcta. ¿Qué había pasado aquí? Se convirtió en una ceremonia más. Se convirtió en un tiempo de reunirse en la congregación y ok, comamos, bebamos, pasémosla bien porque es fiesta. Ok, sí, pero no solo es fiesta, sino también es un tiempo de meditar, de autoanalizarnos, de rever nuestra situación y decir, wow, Señor, gracias, porque de ese pozo en donde yo estaba, solo tú me pudiste sacar. Solo tú enviando a Yeshua me das la bendición de ser parte del pueblo. Me das un regalo por gracia, por favor, que es la vida eterna. O sea que esto significa, considerando ahora el panorama completo, el rompecabezas completo, podríamos decirlo, de definir qué es Pesaj, qué representa para Israel, qué representa para nosotros como creyentes en el Mesías, más todo lo que tiene que ver con el reglamento de Pesaj, o sea, con el paso a paso, quiénes pueden participar, quiénes no pueden participar. Todo eso tiene un porqué y es un combo perfecto para enseñarnos la motivación correcta. No solo porque hago Pesaj, sino porque hago las cosas para el Eterno. ¿Qué es lo que estoy haciendo para el Eterno? Sea que me reúna en una festividad, sea que estoy dando un servicio para el Eterno, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que me motiva a mí a hacerlo? ¿Es agradarle al Señor o agradarle a los hombres? ¿Es porque quiero gozar de un privilegio o es porque lo hago porque reconozco que es solo por su gracia que yo puedo hoy estar frente a ustedes y compartir esto, familia? No solo eso, sino que también al ver el combo completo de qué significa Pesaj y de todas sus instrucciones y mandamientos que el Eterno nos dejó,
tienen el porqué de enseñarnos la importancia de la obediencia a los mandamientos. De que Él es un rey sabio, un rey justo, que nos conoce y sabe que nuestro corazón se inclina al mal, a la mala inclinación, y sabe que muchas veces vamos a hacer ¿qué? Lo que nuestro corazón quiere. Entonces, al considerar ahora el panorama completo, puedo entender que el Eterno nos llama a obediencia del mandamiento y no a hacer las cosas a como yo creo o como yo pienso. Dios fue claro. Nosotros no tenemos la autoridad de ir en contra del mandamiento, en contra de lo que el Padre dijo. El Padre dijo, esto es blanco y esto es negro. Yo no le puedo decir, Padre, pero para mí yo lo veo gris. No, Él dice, blanco o negro. ¿Es caliente o frío? Yo no puedo decir, soy tibio. No hay puntos medios, familia. Es decir, el Eterno le importa más que seamos fieles y obedientes a que hacer las cosas como yo creo, digo o creo que son las cosas. No, familia, por algo Él nos deja sus mandamientos, que es el carácter de Él, que es lo que Él espera de nosotros. Y algo aún más importante, familia, porque al ver los requisitos, quizás nos encontremos en la situación que no estamos aptos. Pero esto no nos exime a no ocuparnos de esforzarnos a cumplir con lo que el Eterno determina para este tiempo señalado. Porque miren, Él dice, esto es un tiempo, un memorial para mí, que recuerden que yo soy Elohim, yo soy su Dios. Es un tiempo para Él. Él es el que adereza la mesa de Pesaj para que podamos sentarnos y disfrutar y hacer este memorial y recordar a Yeshua y recordar lo que Él hizo por nosotros en Egipto. Entonces esto no me exime, si yo no cumplo con los requisitos, de poner excusas y no hacerlo, o hacerlo, o decir esto no, pero esto sí. No, familia, no nos da autoridad. ¿Por qué? Porque el Eterno, ¿qué pretende? Que demos esa milla extra, que nos esforcemos a cumplir con lo que Él nos dice, porque es parte de la obediencia del mandamiento. No nos exime a dejar de hacerlo, sino que esforzarnos para hacerlo. Demostrar ese compromiso. Miren, Pesaj es algo íntimo. No es una festividad que tiramos la casa por la ventana, no. Es un tiempo íntimo, un tiempo en familia, un tiempo en donde es Él y nosotros, recordando de dónde Él nos sacó. Y es un momento en donde yo rectifico ese convenio con Él. ¿Cómo no voy a querer desear con todo mi corazón poder cumplir con los requisitos? Con los requisitos que Él dejó en sus escrituras, porque tiene un propósito y es mostrar mi compromiso, así como Abraham mostró su compromiso ante Adonai cuando Él lo conoció. Fue un proceso de 25 años. Pero Abraham, cuando él estuvo listo, dio el paso. Así también tenemos que ser nosotros, familia. No nos exime de no hacerlo y de no anhelar a hacerlo. El no cumplir los requisitos nos tiene que exhortar y motivar a querer cumplirlos. Porque, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me voy a sentar a la mesa de Pesaj? ¿Es porque todo el mundo se va a sentar y yo no? ¿O es porque entiendo lo que Pablo está exhortando a los corintios? Esto no es porque sí. Esto es un tiempo que es de el Eterno. Es el tiempo del Señor. Es el tiempo de Dios. Y no podemos dejar de hacerlo, familia. Es un estatuto perpetuo para Israel. Si yo soy Israel, y Baruch Hashem porque el Padre nos hizo parte de Israel a través del Mesías, no por nuestros méritos, porque merecíamos morir, pero fueron por los méritos de Yeshua. Entonces Él nos abre la puerta ahora de ser injertados, Romanos 11, de ser injertados a Israel y poder juntos ahora poder hacer este memorial como un solo pueblo. Pero necesito esforzarme, necesito mostrar mi lealtad,
Como un matrimonio, familia. Un esposo y una esposa tienen que mostrarse de lealtad mutua y que haya un convenio, un pacto entre ambos y una señal de ese convenio y ese pacto. Asimismo, el requisito que pide el Eterno, los requisitos que piden es porque es necesario mostrar nosotros nuestro compromiso y nuestra lealtad y que realmente abrazamos el pacto con todo nuestro corazón, como dice Isaías, extranjeros, pero que abrazamos el pacto y hacemos lo que Él quiere que hagamos. Isaías 56, familia. Por eso yo los exhorto, familia, y que juntos podamos cada día seguir aprendiendo. Que cuando hagamos algo para el Eterno, lo hagamos con la motivación correcta, con el corazón correcto, siempre pensando en que Él es y por Él somos y por Él estamos aquí y por Él vivimos, por Él tenemos cada día la bendición de levantarnos y respirar, porque si fuera por nosotros, ya no estaríamos aquí. Familia, los animo a que sigamos aprendiendo, que sigamos juntos creciendo, familia, y esforzándonos, porque no hay nada que nos exime a no hacer las cosas. No podemos poner excusas, familia. No podemos hacer de acuerdo a nuestro corazón, porque tenemos la evidencia bíblica, familia, de que cuando las cosas se hacían de acuerdo al corazón del hombre, había caos en Israel, había caos en la comunidad. Familia, nos esforcemos. Y qué mejor, prepararnos, familia. Tenemos tiempo todavía para llegar a Pesaj. Tenemos un tiempo para meditar, para rever nuestra situación, para esforzarnos y que si el Eterno lo permite, poder sentarnos a esa mesa y hacer el memorial. Y si este año no pude, no quiere decir que ya no lo voy a poder hacer. Tengo el próximo año, si el Eterno lo permite. Entonces voy a doblegar mis esfuerzos para que el próximo año poder sentarme a la mesa y mirar hacia atrás y decir, Señor, gracias. Gracias porque tú me libraste de la muerte y me has dado vida eterna. Vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir esta porción. La verdad que es una porción que nos llama a la reflexión, a meditar, a aprender y principalmente a valorar lo que el Eterno ha hecho por nosotros, ya sea la salida de Egipto, como entregar a su propio Hijo, a su único Hijo, al primogénito, por nosotros, para darnos vida en abundancia, vida eterna, por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Y familia, nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto. Continuamos con el libro de Éxodo y wow, familia, la semana entrante nos corresponde la porción del cruce del Mar Rojo. ¡Wow! Ahora súmenle eso a la festividad de Pesaj. Familia, lo dejamos hasta aquí. Se les quiere. Nos vemos en el próximo estudio. Suscríbanse al canal, compartan los estudios. Nos ayuda a poder difundir el Evangelio de Dios proclamado por Yeshua y el pacto eterno que nuestro Padre hizo con su pueblo Israel. Es una gran bendición para mí compartir esto, familia, compartir este tiempo y que el Eterno nos permita la próxima semana seguir aprendiendo más. Shalom, familia, nos vemos.